relatos míticos de ciertas civilizaciones ancestrales nos cuentan historias en las que sus dioses descendieron a la tierra desde el cielo. Estos textos no se refieren a entidades etéreas o espíritus incorpóreos, sino a seres físicos como personas que se transportaban e interactuaban con los hombres. En contra de toda idea preconcebida, podemos encontrar una gran cantidad de sugestivas menciones en los textos sagrados de infinidad de culturas, como la Torá hebrea, la Biblia cristiana, los Vedas indios, las tablas sumerias y toda la mitología egipcia. Algunas de ellas vinculadas a la morada de Dios en el cielo, otras a la capacidad de ciertos seres de trasladarse por el aire y otras respecto de máquinas voladoras y otros artilugios imposibles. Pero ¿de dónde proceden estos dioses? Es lo que nos ocupa el día de hoy. Muy buenos días amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida al otro lado del espejo. En el programa de hoy os voy a hablar de los dogones, de la estrella Sirio y de la procedencia de los dioses que vinieron del cielo. Dos investigadores franceses, el señor Benest y Dubent, hacían público en el año 1995 el resultado de sus últimas investigaciones en torno a Sirio, la estrella más brillante del firmamento situada a 8,7 años luz de la Tierra. Según sus conclusiones, Sirio es en verdad un sistema estelar formado por 3 estrellas y no por 2, como desde mediados del siglo XX aseguraba nuestra astronomía. Lo averiguaron al estudiar las variaciones en la órbita del sistema de Sirio desde el año 1862 hasta la década de los 90 del siglo pasado, lo que les llevó a pensar que un tercer cuerpo estelar estaba influyendo en su recorrido. Benest y Dubent dedujeron además que la nueva Sirio C es una enana roja, que esto es una clase de estrella 500 veces menos masiva que el Sol y muy poco brillante, para cuyo descubrimiento óptico será necesario utilizar los más potentes telescopios en un futuro inmediato. Pero lo realmente curioso de este descubrimiento fue que la conclusión a la que llegaron estos dos investigadores era ya de sobra conocida por algunos de los pueblos más antiguos de África, como los egipcios y los dogones. Estos últimos, que actualmente viven en la planicie de Bandiagara, en las montañas Jambori de Malí, veneran desde tiempos inmemoriales a la estrella Sirio A, la que parecen conocer hasta en sus detalles más íntimos. En 1931, el antropólogo francés Marcel Griol visitó por primera vez a esta tribu, descubriendo que en sus tradiciones más sagradas y secretas se hablaba de una estrella compañera de Sirio a la que llamaban Po-Tolo, y de la que sabían que tarda 50 años en completar una órbita en torno a esta y que además es extraordinariamente densa, lo que es rigurosamente cierto. Por si esto fuera poco, los dogones sabían de la existencia de una tercera estrella a la que llamaban Enme-Ya y que corresponde a la recién descubierta Sirio C, de la que dicen que es 4 veces más ligera que Po-Tolo, aunque tarda el mismo tiempo que esta en completar su órbita alrededor de Sirio A. Además de los dogones, otros pueblos vecinos como los Bambara, los Bozo de Segú y los Miniaca de Kutiala comparten desde tiempos inmemoriales idénticos conocimientos sobre Sirio, en torno a cuyo sistema gira buena parte de la vida ritual de estas gentes o estas etnias. Cada 50 años, por ejemplo, y cumpliendo estrictamente con el ciclo u órbita de Sirio B alrededor de Sirio A, estas tribus celebran sus ritos de renovación a los que llaman fiestas Sigui, en honor a Sigui Tolo, que es como conocen a la estrella Sirio A. Es entonces cuando elaboran complejas máscaras de madera para celebrar la entrada del nuevo ciclo, que después almacenan en un lugar sagrado y donde los arqueólogos han podido encontrar piezas que datan de hace muchos siglos. Ahora bien, ¿de dónde obtuvieron los dogones
en una época tan remota sus precisos conocimientos astronómicos. Griol y de Terlén prefirieron limitarse a describir aquello que les fue transmitido por los Dogón, o jefes de cada pueblo iniciados en el secreto de Sirio, sin hacer una valoración de sus hallazgos. Pero en el año 1970, Camel Griol publicó en un libro que tituló Génesis Negro algunas de las notas que su padre Marcel no se atrevió a dar a luz. En aquellas se describía cómo los dogones creían en un dios hacedor del universo al que llamaban Anma, que mandó a nuestro planeta a un dios menor al que conocen como Nommo para que sembrara la vida aquí. Nommo descendió a la tierra y trajo semillas de plantas, describe una de las tradiciones recogidas por Griol de boca de un dogón llamado Ogo Tem Meli, que habían crecido en los campos celestes. Después de crear la tierra, las plantas y los animales, Nommo creó a la primera pareja de humanos, de los que más tarde surgirían 8 ancestros humanos que vivieron hasta edades increíbles. Esta misma historia podéis ver que se repite en todo el mundo y lo que más conozco en el Pacífico y en América es exactamente igual. De Nommo, los dogones dicen también que era una criatura anfibia, y esto se repite en algunos dioses babilónicos como Oanes, y que regresó al cielo en un arca roja como el fuego después de cumplir con su tarea. Pues bien, con todos estos datos, en el año 1976, Robert Temple, un lingüista norteamericano miembro de la Royal Astronomical Society británica y afincado en Londres, publicó un osado libro que tituló El misterio de Sirio, en el que aventuró que Nommo fue un extraterrestre que dejó en la Tierra hace entre 7 y 10.000 años toda clase de pistas sobre su origen estelar. Las dataciones ya sabemos que cada uno las interpreta a su manera y es muy difícil hoy en día saber cuál es más o menos acertada. Cualquier otra interpretación de las citadas pruebas no tendría sentido, concluyó Temple, si no es por sus argumentos de vida extraterrestre. Y quizás no le faltase razón, pues sus argumentos, lejos de haber sido refutados con el tiempo, se ven reforzados por muchos descubrimientos como la estrella Sirio C, que ya anunció en su obra hace más de 35 años. Pero el conocimiento del sistema triple de Sirio no fue patrimonio exclusivo de los dogones ni de los pueblos vecinos, lo cual nos obliga a abrir aún más el radio de esa supuesta influencia extraterrestre en el pasado común de la humanidad. Los antiguos egipcios, por ejemplo, mostraban una gran veneración hacia la estrella del perro Osirio que se encuentra en la constelación de Can Mayor. Fue Sir Norman Lockyer, astrónomo británico fundador de la revista Nature, el primero en darse cuenta de que muchos templos egipcios estaban alineados hacia Sirio, cuya aparición y desaparición en los cielos sirvió como base a uno de los calendarios más utilizados en Egipto. El primero de ellos era de uso popular y de escasa complejidad matemática, estableciendo la duración del año en 365 días. Pero el basado en Sirio, además de servir para fechar cuestiones sagradas y dinásticas, se fundamentaba en observaciones astronómicas extraordinariamente precisas y establecía la duración del año terrestre en 365,25 días. Prácticamente exacto al real de nuestro reloj o calendario moderno. Se comprobó, por ejemplo, cómo muchos de los templos egipcios orientados hacia el sol naciente, lo que dio pie a que los arqueólogos especulasen con una existencia global de una civilización solar, estaban flanqueados por 2 obeliscos que, ubicados en un lugar previamente determinado, servían a los sacerdotes para ver sobre la línea del horizonte por donde salía el sol a lo largo del año, pudiendo marcar así el inicio de los solsticios de verano e invierno. Esto de poner los obeliscos en las entradas de los templos, no solo en Egipto, sino que se repite prácticamente en toda Asia y también en todas las ruinas que quedan del Pacífico. Aquel control del sol sirvió a los egipcios para comprobar que había un día en el que Sirio y el sol salían por el mismo punto. Comprobaron igualmente que cada 4 años Sirio se retrasaba un día en acudir a su cita, lo que originó el ciclo de Sirio o Sótico,
en honor a la diosa Isis o Sotis, que se cumplía cada 1460 años. Es decir, pasado ese periodo de tiempo, el calendario sótico y el vulgar volvían a coincidir al inicio del año nuevo. Este calendario sótico ha permitido fechar con precisión acontecimientos que sucedieron 43 siglos antes de Cristo, lo cual demuestra que hace ya más de 4000 años los egipcios conocían estos ciclos. ¿Cuándo, pues, hicieron estos sus observaciones de Sirio para establecer su calendario? ¿Acaso fue este un conocimiento llegado por los mismos dioses de los dogones y una nueva pista sobre su origen? Porque para observar un ciclo de 1400 años no me quiero imaginar la antigüedad de esas observaciones o que alguien se lo transmitiese. La identificación de Sirio con la diosa Isis, la señora de los dos fuegos, refiriéndose a sus dos estrellas más grandes, Sirio A y Sirio B, fue confirmada hace ya varias décadas por los estudiosos Otto Neugebauer y Richard Parker. Lo que nunca supieron interpretar fue el porqué en la iconografía egipcia de Isis iba a menudo acompañada de las diosas Anukis y Satis, que ahora desde luego pueden entenderse como Sirio B y Sirio C. Otra clave simbólica puede tener que ver con Osiris, mitológicamente hermano y compañero de Isis y encarnación de la tierra, cuyo nombre en jeroglífico es representado frecuentemente como un ojo sobre o bajo un trono. Muy conocido ya por todas esta imagen, lo que podría dar lugar a pensar en la rotación de nuestro planeta y por ende de todo el sistema solar en torno a Sirio. No en vano, Kant definió a Sirio como el sol de nuestro sol, hipótesis que llevó a muchos astrónomos decimonónicos a establecer la distancia entre Sirio y nosotros como unidad astronómica. Y lo chocante es que los dogones conocían a Sirio como la estrella sentada. ¿Esto es una simple casualidad? No creo, porque se repite mucho. A ella no puede desde luego a la casualidad recurrirse cuando se averigua, como hizo el astroarqueólogo ruso Vladimir Rubstov, que el antiguo vocablo iranio que se usaba para referirse a Sirio era Tistria, palabra que se origina en el vocablo sánscrito tri-estri y que significa tres estrellas. Es decir, que el conocimiento de que Sirio es un sistema estelar triple fue casi universal en nuestro más remoto pasado. Pero ¿por qué ocurrió esto o quién difundió semejante secreto? Los egipcios posiblemente hicieron evidente ese secreto en la meseta de Giza junto al Cairo, precisamente gracias a las tres monumentales pirámides que allí podemos observar. No en vano, cada día somos más quienes creemos que la Gran Pirámide fue en realidad algún templo centro energético y no una tumba, como nos siguen contando, dedicados a Isis, a la diosa que encarna Sirio A y en cuyas medidas y proporciones fundamentales se encuentran encerrados saberes relacionados con el monumento original de la pirámide de Micerinos, antaño cubierta por losas de granito del mismo color. Por la misma regla de tres, la ciencia algún día podría llegar a comprobar que las tres pequeñas pirámides satélite que hay junto a la pirámide de Keops representan tres planetas junto a Sirio A, al igual que las otras tres pirámides menores que flanquean Micerinos podrían ser las de Sirio C. Curiosamente, esta disposición no sitúa ninguna pirámide menor junto a Kefren, quizá por lo que los astrónomos ya saben. El enorme peso gravitacional de Sirio B hace imposible que ningún planeta orbite en torno a la estrella sin ser fatalmente atraído hacia ella. Frente a esta hipótesis, en los últimos años se han acuñado otras pues no menos interesantes. En el año 1994, los investigadores Robert Bauval y Adrian Gilbert hacían público que 3 de los 4 canales de ventilación de la Gran Pirámide estuvieron orientados hacia estrellas concretas. Así, el canal norte de la Cámara del Rey miró hacia Alpha Draconis, el canal norte de la Cámara de la Reina hacia la estrella más baja del cinturón de Orión, las 3 estrellas centrales de la constelación, y el canal sur de esta misma cámara hacia Sirio. Su particular descubrimiento le llevó a formular su aventurada teoría de la correlación con Orión,
de la que se desprende que las pirámides de Giza son una réplica exacta del cinturón de Orión y que el Nilo, así como el resto de pirámides egipcias, ocupan los lugares correlativos a la Vía Láctea y a otras estrellas muy importantes. Pero aún hay mucho más en todo esto. La orientación de los canales de la Gran Pirámide corresponde, según estos dos investigadores, Bobal y Gilbert, a la posición de las tres estrellas citadas hacia el 2400 a.C., aunque la ubicación de las pirámides marca muy misteriosamente el cenit donde estuvo Orión en el 10.450 a.C. Estos investigadores siguen manteniendo que la Gran Pirámide y las otras fueron hechas hace 4.500 años, en mi opinión perpetuando la falsa tesis arqueológica oficial de que fue construida por Keos y no, como nos indica en el zodíaco de Déndera, por Kufun hacia el 10.500 a.C., que sí se corresponde con esa alineación planetaria. Pero ¿cuál? Independientemente de las dos hipótesis para la disposición de las pirámides de Giza está más próxima a la verdad, lo cierto es que la vinculación de Sirio y Orión, al menos desde un punto de vista astronómico, es innegable, pues los egipcios sabían que Orión se perdía tras el horizonte una hora antes que Sirio, lo que sirvió de referencia también para el establecimiento del calendario sótico. En definitiva, pese a toda la evidencia expuesta, los historiadores prefieren seguir ignorando el porqué de la fascinación que ejerció sobre los egipcios y sobre otros pueblos tan allegados de ellos como chinos, dogones, pues la estrella Sirio, aunque todos ellos se esforzaron en aclararnos estas dudas en sus templos y en sus mitos. Sus dioses instructores descendieron un día lejano de aquel sistema triple y habitaron quizá entre nuestros antepasados, quizá o no tan quizá. La corriente oficial habla de sepulturas, invento, ignorancia y paparruchadas. Pero amigos, ¿por qué estas culturas coincidirían en mirar hacia arriba para buscar a sus dioses? La respuesta oficialista es que lo divino, lo extrahumano, pertenece precisamente al ámbito de los cielos y a lo inaccesible, allí donde el humano no puede llegar. La verdad es que esta respuesta tendría sentido, pero con la misma lógica podríamos decir, por ejemplo, que podrían haber buscado a Dios pues en la copa de los árboles que le brindan sus frutos, que dan sombra y que obsequian su madera pues para construir refugios y calentarse, o incluso en el agua del océano, que ofrece sus frutos y alimenta la tierra y suaviza el clima, haciendo la vida mucho mejor para los habitantes. Es decir, podría haber tantos criterios como culturas existieron a lo largo de la historia, pero sin embargo, todas ellas, optaron por buscar a sus dioses mirando hacia arriba, hacia el cielo. ¿Será posible que estas culturas estuvieran vinculadas en alguna forma de modo que hayan podido construir una visión compartida respecto al origen de estos seres suprahumanos, extrahumanos o los miles de nombres que utilizamos para identificarlos? ¿Será que efectivamente recibieron estas visitas y por eso llamaron dioses a seres cuya morada estaba en el cielo, que tenían la capacidad de moverse por los aires con ayuda de máquinas voladoras? Espero vuestras respuestas al respecto y aprovechando pues el comentario final, prepararé algunos vídeos hablando también de las máquinas voladoras, comparando mitos de diversas culturas separadas por mucha distancia y quizá por muchos años, aunque solamente estoy seguro de las distancias kilométricas y en ningún caso y cada vez menos del tiempo de las leyendas. Espero que os haya gustado, compartid en las redes sociales, suscribiros al canal y nos vemos muy prontito en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Adiós amigos, que tengáis muy buen día.